¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, desde ya muchísimas gracias por invitarme a participar una vez más en el Club 4F. La verdad que es un gusto formar parte de esta familia de amigos. La idea, quiero agradecer en especial a Alejandro Goldsmith y a la estructura organizativa del evento. Y bueno, en este punto se discutió hablar de por qué iniciar un programa de Below the Knee Access en pacientes con enfermedad vascular isquémica periférica, accesos por debajo de la rodilla, o accesos simplemente. Y bueno, yo les daré el por qué, o por lo menos mi humilde opinión. ¿Por qué? Primero y fundamental, porque creo que es fácil. Por eso la risa, creo que no es para nada fácil, creo que es económico, no es económico, y por último, porque siempre tenemos lo que necesitamos, que no es lo que nos pasa a nosotros, nunca tenemos lo que necesitamos para intentar abordar de esto. Sí es verdad que es factible y es necesario, sin ningún lugar a dudas, pero hay que tener un excelente entrenamiento, hay que tener los conceptos claros y hay que tener una planificación estratégica. Digo planificación estratégica y lo voy a decir muchísimas veces porque me parece que va a optimizar el recurso que tengamos o el recurso que tengamos que solicitar y va a hacer que disminuyamos los tiempos y nos aseguremos una mejor tasa de éxito. Y por supuesto, siempre un poquito de suerte. Por ahí cuando hablan de este tipo de accesos que acorta tiempos y una serie de cosas, es creo relativo, tiene que ver con el entrenamiento y con los pasos que nosotros vamos a ir haciendo y avanzando para poder lograrlo. Hay que tener en cuenta que en un 20% de los pacientes con isquemia crítica el tratamiento convencional fracasa o no puede realizarse. Los estudios hablan de centros de alto volumen del 17,8%, o sea, que si en forma normal, anterógrada, tenemos este fracaso, que en realidad hay descripciones de hasta el 40% de fracaso, en forma retrógrada ni lo quiero imaginar. Si bien se habla de alta tasa de éxito, bueno, yo creo que depende de un montón de cosas, por eso es fundamental un programa para poder reunir estas características. Cuando fracasamos, ¿qué alternativas tenemos? Sabemos muy bien los accesos altos, el acceso contralateral o el retrógrado, que es el que nos compete en este momento. Es fundamental el conocimiento de la anatomía normal y las variables anatómicas para empezar a pensar en esto y tener no solamente en la cabeza la anatomía descriptiva, sino la anatomía fluoroscópica y la reconstrucción dentro de nuestra cabeza para poder entender cómo vamos a abordar este paciente, qué proyecciones vamos a usar para poder ver por dónde podemos entrar y solucionar el problema. Con respecto a la factibilidad de los accesos, hay 1000 estudios donde hablan de que la pedia es la más factible de punzar o la que tiene mejor éxito, luego la tibial anterior, la tibial posterior y la perón en menos del 1%. Pero la verdad es que estos territorios tienen que ver con la experiencia y con el vespertise de cada uno. Puse la arteria femoral superficial y poplitea porque tienen que ver con la misma curva de aprendizaje y en lo personal creo que tienen que estar en un programa de capacitación antes de punzar en forma retrógrada debajo de la rodilla, tenemos que saber punzar arriba de la rodilla. Como dije recién y no lo puse, la tasa de complicaciones, no lo comenté, es baja y totalmente controlable. La isquemia crítica. Aquí tenemos un paciente con isquemia crítica clara, con dolor en reposo, con impotencia funcional, lleva en un estadio crónico reagudizado. El paciente no solamente perdió función, sino ya está con trastornos de la sensibilidad. Un caso, una verdadera isquemia crítica que hay que resolver. Decidimos estudiarlo, este paciente, pudimos observar que tenía una oclusión total de la arteria femoral superficial y nuevamente veíamos flujo a nivel de P1, casi P2. Fíjense los muñones, según la clasificación del CAP, podemos decir que era una tipo 1 y que podíamos ir claramente desde el punto de vista anterógrado. Parecía un caso fácil, por supuesto no lo fue, si no, no lo hubiera puesto acá. Traté de abordarlo en forma anterógrado con materiales convencionales, nunca pude reentrar, se extendió la zona de disección, traté de no avanzar más, así que decidí tomar la vía retrógrada como acceso. Así que, ¿qué fue lo que hicimos? Esto fue una punción retrógrada por vía tibial posterior.
luego de llegar al tridente y nos meternos en una rama colateral que nos aseguró que estábamos en verdadera luz poder subir, y después tratamos de hacer técnica de safari, through and through no lo logré, así que me cansé, avancé un catéter lazo, y bueno, enhebré la cuerda y la llevé hacia arriba. Posteriormente siguió el procedimiento, que no es del tema, una predilatación, implante de un stent, con un buen resultado final, pero sí es importante el control de la punción. En este caso comprimimos con compresión externa nada más. Y si bien hay que destacar que en este punto puede haber mucho vasoespasmo, en este caso hicimos drogas y mejoró bastante. Lo que están viendo distalmente son lesiones que ya tenía la arteria tibial posterior, que en este caso decidimos, por supuesto, no tratar. Con esto el paciente evolucionó perfectamente bien y resolvió el cuadro en 24 horas. Fue impresionante la evolución. Hay otras estrategias que debemos saber, que son de común conocimiento, como la Safari, cuando pensamos en los abordajes. Martín Ravelino publicó esto de soluciones simples a problemas complejos. Tener el conocimiento anatómico y el abordaje retrógrado permite justamente esto, poder entrar y solucionar en forma a veces muy amigable casos muy complejos en los cuales en forma anterógrada no podemos poder acceder por la arteria tibial anterior, la arteria tibial posterior en sus distintos puntos, o incluso la peronea, poner un introductor o no colocarlo, salir por el introductor o hacer through and through y poder tener mejor anclaje de los materiales y avanzar en forma anterógrada y poder resolverlo. Creo que es importante reconocerlo. Ya no punzamos una tibial posterior, en este caso fue una tibial anterior, son todos casos nuestros. En este caso hicimos una punción ecoguiada, yo utilizo generalmente el transductor en forma transversa, me encanta ver el círculo de la arteria y punzarla desde arriba, trato de magnificar con el eco lo más que puedo. Luego avanzamos en este caso con una cuerda 0,18 y un microcatéter Rubicon, y que nos sirvió para anclar y avanzar en forma retrógrada. Dejo ajustada el rotador y me sirve de stop para poder tener control y sacar la cuerda con técnica de safari a nivel proximal. Esto es gran Mariano Palena, si está escuchando, y luego en forma anterograda poder resolver el problema. Esto lo puse porque tiene que ver con la curva de aprendizaje. Fíjense, acá estamos hablando de un territorio femoropopliteo, en una trifurcación donde se discutía la patología femoral común, femoral profunda y femoral superficial, gran calcificación de todo el territorio. No podíamos avanzar, hicimos un triple abordaje en forma de crossover, una de las alternativas cuando no podemos ir en forma anterógrada, no pude ir en forma anterógrada, así que hicimos una punción de la arteria femoral profunda con un introductor valvulado, en este caso 6 French, y utilizamos para avanzar posteriormente cuerdas de distinto tipo. En el mismo caso, aplicamos otro conocimiento, que es la técnica de Presto Technique, que en realidad se describió para poner un tipo de stem, pero creo que la técnica es útil a la hora de un programa para saber que puedo acceder desde este lugar para implantar distinto tipo de prótesis. En este caso, hicimos una punción de arteria femoral superficial, ya habíamos hecho la profunda, para tratar de reconstruir la bifurcación o trifurcación entre la femoral común, superficial y profunda. Hicimos un avance retrógrado y después implementamos el stem. No lo puse en la imagen porque en realidad es para ir viendo el conocimiento que creo que debemos tener en un programa antes de empezar a punzar a un paciente. Hablamos de Safari, hablamos de Presto, y nos queda hablar de punción mínimamente invasiva, con su ventaja de alta precoz o fast track, que yo le agregué, un concepto bastante común en la cirugía cardíaca, que en realidad nació para tratar de dar solución a una población de Estados Unidos con accesos femorales hostiles, pacientes con obesidad mórbida, infección en zona de ingles, múltiples cirugías que impedían un acceso de una punción femoral. Estos pacientes se los planificaba y luego de un abordaje con material de bajo perfil se lograba resolver todo en forma retrógrada, lo que implica una alta precoz, menos tiempo de exposición a fluoroscopía o a rayos X, con una baja tasa de complicaciones. Entonces, ¿cómo debería hacer el programa, por lo menos desde mi humilde opinión? Primero, tener una planificación estratégica clara de lo que yo voy a tratar, hacer una evaluación del paciente con eco. Creo que nos tenemos que familiarizar con el eco, y si no es así, tener una persona que nos dé las herramientas para poder hacerlo dentro de la sala.
hacer la elección del vaso de acceso, pedia, tibial anterior, tibial posterior o peronea, tener clara el posicionamiento del paciente que me va a dar demográficamente el acceso, y hacer el abordaje con una punción que no es tan vertical, es más en 70 grados, a lo cual no estamos acostumbrados, usar eco guiado, fluoroscopía o calcio. Dejamos la fluoroscopía como última alternativa, justamente para protegernos, y es muy importante estar cómodos. El tema materiales es extensísimo, podríamos estar hablando de horas, pero yo creo que debemos contar con todo lo que podamos, pero básicamente con introductores de bajo perfil, cuerdas guía 035 y 18014, si bien se habla mucho de la 014 para debajo del tobillo y 018 para cualquier tipo de abordaje, yo uso la 035 y la he usado y me ha dado muy buen resultado a la hora de ciertas revascularizaciones. Microcatéteres anillados que dan un perfecto anclaje para 0,18, cosa que me permita usarlo para ambas cuerdas, y balones over the wire, que creo que en el caso de no tener cualquiera de las otras cosas es una excelente herramienta. No solamente como anclaje, sino lo que yo suelo hacer muchas veces es avanzo lo que puedo, abro el balón, desinflo y avanzo, y tipo watermelon, como decimos en cardiología, voy avanzando en forma retrógrado en lesiones hostiles. Entonces, creo que el conocimiento de la patología es fundamental, y no solamente de la patología en sí, sino el tratamiento médico, el estudio claro de la anatomía descriptiva y fluoroscopia, como dije recién, la familiarización con la ecografía es fundamental, tenemos que formarnos en esto, y si no, saber lo básico para poder realizar este tipo de punción. Sugiero empezar con punciones femorales anterógradas o retrógradas ecoguiadas, y todo paciente verle el territorio distal. Yo lo que estoy haciendo ahora es paciente que hago, por ejemplo, un diagnóstico. Nosotros saben muy bien que no siempre podemos solucionar las cosas en el primer tiempo, así que hacemos el diagnóstico, hago las punciones anterógradas igual para diagnosticar, o retrógradas, lo que sea, la hago ecoguiada, y antes de sacar el paciente de la sala me voy con el mismo eco y practico y veo las arterias en condiciones normales o patológicas. Entonces, el conocimiento de las posibles vías de acceso y posibilidad de acceder, y el manejo, por supuesto, de las complicaciones. Entonces, creo, en el caso personal me tocó hacer práctica en cadáveres en Estados Unidos, lo cual para mí fue fantástico, hacer prácticas en preparados, como tuvimos posibilidad de hacer, como tuvieron posibilidad de Alejandro organizar en su momento. Creo que participar de esos programas facilita muchísimo aprender este tipo de abordaje, la ecografía y la vía de accesos, los materiales de punción y cierres percutáneos. Ojo con el tema de cierre percutáneo, creo que con la pandemia hoy nos da una gran solución en nuestro servicio, ya lo estamos implementando como rutina, y el manejo del eco es fundamental para hacerlo seguro, sin complicaciones y en forma rápida, y recurrir a profesionales con experiencia. En mi humilde opinión, creo que estar con gente que hace mucho volumen de esto, en nuestra realidad, nosotros hacemos cardiología, hacemos aorta, hacemos carótida, hacemos embolización, hacemos de todo, así que nuestro volumen seguramente va a ser mucho menor, por más que nos guste esto y nos dediquemos cada vez más a hacerlo, a estar con personas que tengan alto volumen y nos acorten la etapa de aprendizaje. Muchísimas gracias y espero que se abra el debate sobre este tema.